este video. Gracias por un día más que podemos estar compartiendo de la palabra del eterno Elohim, de Yahweh. Y bueno, en esta semana vamos a estar compartiendo, estuvimos leyendo y estudiando la porción, la parashá Bashilach, y que es en español y envió. Bueno, para que los que no saben, venimos estudiando todo este mes la porción del libro de Génesis y ya vamos en el capítulo 32. Y anteriormente vimos en esto la división de dos hermanos, la división de Jacob y Esaú, que al Jacob eh, tomar, vamos a decir, la primogenitura de Esaú y también la bendición, Esaú promete matar a su hermano, dice matar a su hermano cuando su padre Isaac muera, él iba a matar. Entonces esto eh, desencadena en que Jacob huye de la presencia de Esaú y se va para la casa del hermano de su madre, Labán. Pero bueno, después que pasaron en la porción anterior es más de 20 años, vemos que Jacob vuelve a su tierra, vuelve a la casa de su parentela y se va a dar el reencuentro entre Jacob y Esaú. Ese reencuentro que tantos años pasó y que tantas incertidumbres traía al corazón de Jacob. ¿Por qué? Porque no sabía qué era lo que había pasado. No sabía si su hermano Esaú seguía teniendo ese rencor eh, o si se había olvidado. ¿Por qué? Porque hay un refrán que dice, o un dicho que dice que el tiempo lo cura todo. Y si bien a algunas personas le funciona ese dicho, a otras no. Hay personas que durante muchos años tienen rencor en sus vidas, están amargados por no poder perdonar, por no poder olvidar lo que otras personas le hicieron. Y aparentemente esto es lo que pasaba con Esaú, porque vamos a leer en Génesis capítulo 32. Primero vemos que en el versículo 3 dice, y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Ahí vemos que, como Jacob no sabía qué era lo que iba a pasar, manda a mensajeros que saluden a su hermano, que vean qué es lo que estaba sucediendo con él, ¿no? O cómo eran recibidos esos mensajeros. Y vemos que en el versículo 6 dice, y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vimos a tu hermano Esaú, y también viene a recibirte y 400 hombres con él. La verdad que aquí era bastante feo el panorama, ¿no? Porque si una persona viene a recibirte con 400 personas más, no es muy amigable, ¿no? Sin duda que parece que ese rencor que Esaú tenía, eh, que tuvo hace más de 20 años, seguía a flor de piel. Y venía nada más y nada menos que a plantearle una batalla, a plantearle guerra, por eso venía con tanta gente. Y por eso vemos que en el versículo 7 dice, entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Jacob sabía perfectamente qué era que estaba pasando con su hermano, ¿no? Sabía qué era lo que él pretendía hacer. Pero sabemos que esto de guardar rencor, esto de tener odio en nuestros corazones, es algo que la palabra de Dios nos habla que está mal y que tenemos que cambiar en nuestras vidas. Tenemos que ser perdonadores. Vamos a ver en Mateo capítulo 6 que Yeshua nos habló de esto. Y dice Mateo 6 15 dice, vamos a leer el 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahí vemos que para ser perdonados por Yahweh, para ser perdonados por Elohim,
tenemos que perdonar a los demás. Hay muchísimos ejemplos y conozco montones de personas que sus ex parejas, un familiar muy cercano, un hermano, un primo, un tío, eh, le ha hecho algo malo y no han sabido superar ese problema que han tenido. ¿Y qué ha pasado? Las personas que afectaron a esa otra persona siguen su vida como si nada. Pero esta persona que fue herida, que fue lastimada, al no perdonar a este agresor, digamos, sus vidas son destruidas. Muchas personas están atadas al alcoholismo, muchas personas están atadas a la drogadicción, a la prostitución. ¿Por qué? Porque no pueden perdonar. Y eso es una raíz de amargura que va marchitando su cuerpo. Y después de un tiempo, después de años de andar con esa amargura, de acostarse con esa amargura, de levantarse con esa amargura, eh, le está haciendo un mal terrible, un mal espiritual y un mal a su cuerpo también. Y vemos que aparentemente Esaú era una de estas personas. Y pero vamos a ver un poquito, vamos a analizar eh, qué fue lo que hizo Esaú, digo, perdón, Jacob, qué hizo Jacob para que cambiara la situación, porque vamos a ver que en el capítulo 33, versículo 4, parece que cambió todo de repente, porque dice, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Amén. Aquí vemos que de repente, de pasar a, a ir a hacer una batalla, una guerra, a luchar contra su hermano Jacob, de repente Esaú llega y lo abraza y lo besa. Y podemos preguntarnos, ¿pero qué pasó? Entre medio, ¿qué pasó entre un versículo y otro que hubo un cambio tan grande? Y vamos a ver qué es lo que hizo Jacob para que esto sucediera. Y como le puse el título a esta prédica, se llama Dejando todo atrás, que vamos a ver que fue un poquito lo que hizo Jacob aquí para lograr el cambio de su hermano, porque su hermano no se arrepintió de su pecado, su hermano no se arrepintió, o por lo menos la palabra no nos dice esto aquí, sino que hubo un cambio en Jacob que produjo el cambio en Esaú. ¿Qué fue lo que primero que hizo Jacob? Oró. Vamos a ver en el 32, capítulo 32, versículo 9 dice, y dijo Jacob a Dios, dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Yahweh, que me dijiste, vuélvete de tu tierra y de tu parentela, y yo te haré bien. Ahí vemos que Jacob no estaba orando de cualquier manera, sino que le estaba recordando a Yahweh sus promesas. Entonces tenemos ejemplo aquí de la manera en que tenemos que dirigirnos a Dios, no orando sin sentido, de cualquier manera, sino que tenemos que recordar sus promesas. Y sabemos que su promesa está aquí en su palabra. Por eso es bueno escudriñar las escrituras y memorizarlas para el momento en que tengamos que orar, tenemos que saber qué decir a Dios. Y dice en el 10, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano y de la mano de Saúl, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar y no será que no se puede contar por la multitud. Ahí vemos que Jacob estaba recordando a nuestro Padre Celestial las promesas que les dio. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros también. Cuando vamos a orar, recordarle a Dios, no porque Él se olvide, pero sino porque somos merecedores de esas promesas, si es que somos parte de su pueblo, si es que somos Israel. Tenemos un montón de promesas sobre nosotros, sobre nuestras descendencias, sobre nuestra familia, y tenemos que recordar nosotros también, porque muchas veces, como cuando Dios probaba a alguien, Dios no sabía que había dentro de esa persona, sí, claro que lo sabía,
Lo estaba haciendo para que esa persona mismo supiera que había dentro de ellos. Amén. Pero vemos aquí que él oró al Padre y vamos a ver que se tranquilizó, porque dice en el versículo 13, y durmió allí aquella noche. Vemos que después de esta oración fue una oración con fe. ¿Por qué? Porque imagínense una persona ante un ataque inminente, ante que le diga, mirá que vienen 400 personas a atacarte, y tu hermano que te juró que te iba a matar, ¿quién iba a poder dormir? Cualquier persona común se pasaría la noche dando vueltas y diciendo, bueno, vamos a correr para acá, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero sin embargo, no fue eso lo que sucedió. Y vamos a ver, eso fue lo primero que hizo Jacob, fue orar. Y vamos a ver qué fue lo segundo que hizo. Vamos a ver en el versículo 22, no, perdón, en el versículo 17. Dice, y mandó al primero diciendo, si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo, ¿de quién eres y a dónde vas y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces le dirás, es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú, y aquí también él viene tras nosotros. Ahí vemos que esto fue una demostración de que Jacob venía en paz, de que Jacob quería honrar a Esaú, no quería quitarle, vamos a decir así nuevamente, algunas de sus bendiciones, sino que él estaba dispuesto a hacer él la bendición para su hermano en ese momento y darle de lo que él tenía, porque los regalos que le dio fueron bastante grandes. Pero también vemos que otra cosa de las que hizo, pero que no las vamos a leer, dice que tomó de toda su familia, tomó todos sus bienes, tomó todas las cosas que durante tantos años le costó ganarse y dice que la dejó del otro lado del arroyo y él pasó. Y en el versículo 24 dice, y así quedó Jacob solo. Vemos que como el título de esta prédica, dejando todo atrás, Jacob empezó a dejar las cosas que tenía. Las cosas que él había logrado con su fuerza, las empezó a dejar de lado. Y vemos que aunque dejó detrás a su familia, dejó detrás sus bienes, dejó detrás sus cosas, aún le quedaba algo. Y dice en el versículo 24 del capítulo 32, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Ahí vemos que aunque Jacob dejó atrás muchas de las cosas que él tenía, todavía tenía sus fuerzas, todavía tenía algo con que luchar, su fuerza física. Tal vez podía pensar, bueno, me puedo, aunque venga mi hermano a atacarme, yo tengo mi fuerza para poder defenderme. Y vemos que luchó con ese varón, entre comillas, y dice, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje su muslo y se desconyustó el muslo de Jacob mientras él luchaba. Ahí vemos que Jacob trató de apoyarse en sus fuerzas en esta lucha, trató de decir, bueno, tengo mi hombría todavía presente, aunque dejé de lado muchas cosas, pero vemos que este varón, este ángel, vamos a ver más adelante, tocó el muslo y se desconyuntó el músculo. Entonces vemos que aquí Jacob queda imposibilitado de pelear. Cuando viniera su hermano, aunque vamos a decir que hubiera una pelea mano a mano con Esaú, él no tenía forma de defenderse, él no tenía forma de hacer nada, porque había quedado herido, había quedado rengo, digamos. Tampoco podía, si quería salir disparando, tampoco iba a poder. Entonces vemos que aquí Jacob también tuvo que dejar su orgullo, tuvo que dejar sus fuerzas, tuvo que dejar eso que la mayoría de los hombres tenemos, sombría, sí, eso que la mayoría de los hombres nos apoyamos en nuestra hombría, nuestro poder físico para hacer algo.
y tuvo que dejar eso de lado, pero aún le quedaba algo más. Aún le quedaba algo más, por eso vemos que este varón o que este ángel sigue diciendo, dice, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Aquí podemos pensar, bueno, le dijo que se llamaba Jacob, su nombre, pero en realidad sabemos que Jacob en hebreo quiere decir suplantador o engañador. Así que hagámonos la imagen que toda la frase está en español y, y entonces él le dice, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, suplantador. Vemos que aún él tenía la esencia de su nombre. ¿Por qué? Porque él suplantó a su hermano y él tal vez podría tratar de decir, bueno, le quedaba eso en su mente, cuando Esaú venga a luchar conmigo, yo voy a hacer algún engaño, voy a hacer algo para poder escaparme de esto. Pero como él iba a ser el padre de el pueblo de Israel, de un pueblo santo, no podía ser así. Entonces vemos que este varón, este ángel, le cambió su nombre. Y dice el 28, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, que quiere decir el que lucha con Elohim, que lucha con Elohim, no en contra, sino con él. Amén. Entonces, y sigue diciendo, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Hermanos, muchas veces podemos sacar ejemplos aquí de la palabra para nuestras vidas. Podemos ver que muchas veces tenemos enemigos a nuestro alrededor. O tenemos personas que si bien no son enemigas, siempre tienen un trato áspero con nosotros. O tenemos personas familiares que podemos decir, entre comillas, nunca se convierten. Les hablamos y siguen en una vida mala, en un trato malo hacia nosotros, en un desprecio hacia el Evangelio, hacia la palabra de Dios, hacia todo lo que tenga que ver con el Padre. ¿Y por qué es esto? Muchas veces es porque nosotros mismos no cambiamos, nosotros mismos no menguamos, nosotros mismos seguimos teniendo la actitud que teníamos antes. Entonces aquí vemos un claro ejemplo con Jacob, que tuvo que cambiar su ser desde sus entrañas, hasta su nombre tuvo que ser cambiado para que la actitud de Saúl cambiara. ¿Por qué? Porque ese ser llamado Jacob, ese engañador, ese suplantador, ya no existía más. Jacob nació de nuevo. En estos versículos vemos que hubo un nuevo nacimiento, como el nuevo nacimiento que tiene que haber en todos los creyentes del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Que tenemos que tomarnos de la Torá, tenemos que tomarnos de las escrituras, de la palabra de Dios y hacerlas carnes en nosotros y ponerlas por obras. No alcanza con decir si yo tengo fe, yo creo, si no tenemos obras. Como dijo Santiago, la fe sin obra es muerta. Hay muchísimas personas alrededor del mundo diciendo, sí, yo tengo mucha fe, yo creo mucho, pero sus obras son contrarias a la palabra de Dios. Sus obras son contrarias a lo que Dios quiere para sus vidas. Y es por eso que muchas veces tu esposo no se convierte, tu hermano no se convierte, tu padre no se convierte, porque no ve cambios en vos, no ve una criatura nueva. Y entonces dice, bueno, esa fe que él tiene es algo de boca nomás. No ve los frutos de arrepentimiento, no ve los frutos del Espíritu, del Ruach en sus vidas. Cuando las personas a nuestro alrededor puedan ver un nuevo nacimiento, que somos criaturas nuevas, como aquí como Jacob, que dejó su pasado, lo dejó de lado, dejó su hombría, su fuerza, fue cambiado su nombre, la raíz de sí mismo cambia. Ahí van a decir, ¿qué es esto que tiene estas personas? Y van a querer saber qué es lo que esa persona tiene y van a querer cambiar. Como vemos que Esaú cambió, tuvo un vuelco en su forma de pensar, que de repente querer matarlo fue y lo abrazó y lloró. Muchas veces eso es lo que nos falta en nuestras vidas,
un cambio realmente en nuestra naturaleza, un cambio realmente en nuestra forma de ser, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de hablar. Sé que muchas veces es difícil cambiar después de haber sido igual durante 20 años, durante 30 años, durante 40 años, pero Yeshua dijo que era necesario que naciéramos de nuevo y que naciéramos a través de su palabra. Que la palabra, cada día nos alimentemos de su palabra y nos vaya renovando todo nuestro ser, vaya purificando, vaya sacando cosas malas y cosas feas que hay en nosotros. Muchas veces leemos las escrituras y no notamos nada de eso, pero las escrituras nos va limpiando. Este ejemplo que voy a dar ya lo di muchas veces, pero me gusta. Dice que había un maestro que tenía un discípulo y un día lo mandó y le dice: toma este canasto de mimbre, ve al arroyo y trae agua. Y el discípulo lo miró como diciendo: maestro, no se puede traer agua en un canasto de mimbre. Y fue allí y no, ve y hazlo, le dijo. Bueno, tomó el canasto, trató de poner agua. Cuando llegó a la casa del maestro era obvio que no tenía nada. Dice: bueno, ¿qué aprendiste de esto? Y dice el discípulo: bueno, que no se puede traer agua en un canasto de mimbre. No, no ha aprendido nada, vuelve a intentar traer agua. Y fue de vuelta, intentó de vuelta, cuando llegó estaba seco. Y dice, bueno, dice el maestro: ¿qué has aprendido de esto? Que se forma barro en el camino por donde vengo. No has aprendido nada. Ve y vuelve a intentarlo. Y fue por tercera vez, intentó de vuelta y no pudo traer. Y dice: ¿qué has aprendido? Y el discípulo le dijo: no sé, maestro, enséñame porque no sé qué es lo que quieres. No sé qué es lo que tengo que aprender. Y el maestro le dijo: sin darte cuenta, cuando intentabas traer el agua, el canasto se limpió. El canasto estaba muy sucio, con mugre, con tierra, con telarañas, y ahora el canasto está limpio. Y la palabra de Dios es así. Muchas veces leemos la palabra y parece que no pasa nada, pero es esa agua que es la palabra de Dios va entrando en nuestro ser y va limpiando, va sacando las impurezas, va sacando las cosas malas. Hasta nuestra misma mente, hasta nuestra misma red neuronal va cambiando cuando estudiamos la palabra de Dios y tenemos el deseo de ponerla por práctica y le pedimos a Dios que a través de su ruaj, a través de su espíritu, ella se vaya haciendo carne en nosotros. Amén, hermanos. Vamos a leer también un versículo que nos habla esto de la vieja criatura que tiene que cambiar. En Efesios capítulo 4, del 22 al 24 vamos a leer, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Ahí vemos que Yahweh a través de Pablo nos está diciendo que tenemos que despojarnos del viejo hombre, de la vieja naturaleza, de la naturaleza pecaminosa que teníamos antes. Y dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Muchas veces teníamos deseos que parecían buenos, pero eran engañosos porque el fin de ellos era la muerte. Y dice en el 23: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, de vuestros pensamientos, de vuestra inteligencia, con la palabra de Dios, con la Ruaj. Dice: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Amén. Pidámosle a Dios que pueda cambiar nuestra mente, nuestro corazón, podamos despojarnos de ese viejo hombre. Cuando Dios vea que nosotros ponemos un granito de arena para hacer eso, Él va a venir con todas sus fuerzas, va a venir con los 7 rúas que tiene, con sus rúas de poder, con sus rúas de conocimiento, de inteligencia, de fuerza, y va a ayudarnos a cambiar toda nuestra vida. Pero Dios tiene que ver que nosotros tenemos el querer. Porque muchas veces decimos: sí, yo quiero cambiar, pero es mentira. Queremos engañarnos a nosotros mismos y queremos engañar al que nos está escuchando. No queremos cambiar nada. ¿Por qué? Porque cuando realmente queremos cambiar y le pedimos a Yahweh que nos ayude a cambiar,
Él nos da su santo Ruach, que viene en auxilio de nosotros y nos ayuda a guardar sus mandamientos, nos ayuda a poner por obra su palabra. Amén. Entonces vamos a ver que vidas cambiadas, vamos a ver vidas renovadas. Pidámosle al Padre que podamos ser como Jacob, que podamos dejar de lado primero lo material, que podamos después dejar nuestras propias fuerzas. Algunos pueden decir, bueno, pero yo no confío en mi fuerza. Bueno, pero confías en tu inteligencia, confías en lo que sabes, en tu experiencia. Aunque muchas personas no se apoyan en la fuerza, se apoyan en su propia prudencia, en la forma de decir, no, pero a mí me enseñaron a vivir la vida de cierta manera, así, y yo sé que así yo puedo vencer, así yo puedo conseguir un trabajo, así yo puedo conseguir lo que quiero, pero eso no nos va a servir. Y ya para ir terminando, vamos a ver que algo, como dije, en algo que está en esta palabra, y muchas personas lamentablemente en el día de hoy están pensando si, que me van a decir no tiene nada que ver con el tema, pero está aquí en estos versículos que estamos analizando. Y hay mucha controversia, más que nada en las raíces hebreas, en las raíces de la fe, si, que están pensando muchas personas lamentablemente que Jesús no es Dios, que Jesús es un ser creado, que Jesús es un ángel o que Jesús es un profeta. Pero aquí vemos que Jacob, vamos a analizar lo que dice la palabra de Dios. Y dice, y el varón, vimos que, como dije, que Jacob había estado luchando con un varón, y en Oseas dice que era con un ángel. Pero sin embargo aquí dice, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó diciendo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo. Y utilizando una técnica que se llama similitud de expresiones, este versículo cuando le pregunta, ¿por qué preguntas por mi nombre? Me lleva a un versículo que está en Jueces, capítulo 13, versículo 18. Dice Jueces 13, 18. Dice, y el ángel de Yahweh respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Muchas personas piensan que acá está diciendo que el nombre de él eh, es de admiración, pero no, ahí está diciendo que su nombre es admirable. Como dice en Isaías 9:6, que el nombre de Yeshua, uno de sus nombres es admirable, consejero, príncipe de paz, rey eterno. Sí, ya voy a leer eso. Y entonces vemos aquí que él estaba luchando con Yeshua. Él estaba luchando con Dios hecho carne. No estaba luchando con un ángel cualquiera. Y por eso dice, en el 30 dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, que quiere decir el rostro de Dios, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Pero sin embargo tenemos muchos versículos en las escrituras que dice que nadie vio jamás a Dios. Entonces, ¿cómo puede ser posible que él dijo que vio a Dios cara a cara? Porque lo estaba viendo a Yeshua. Estaba viendo la emanación de Dios que es Yeshua. La forma en que Él se manifestó para que lo pudiéramos conocer. ¿Por qué? Porque Él es un Dios que es energía. Es un Dios que es pureza, es un Dios que si Él viniera aquí, destruiría toda la tierra y a nosotros, porque somos seres pecaminosos. Pero dice que Él se despojó de un poco de su gloria y su majestad y vino a morar a este mundo. Entonces vemos que aquí Jacob luchó con el propio Yeshua antes que se encarnara.
Y vamos a confirmarlo también esto que dice en el versículo 35, en el capítulo 35, versículo 9, y dice, apareció otra vez Dios a Jacob, hablando de lo mismo, ¿no? Recordando lo que, porque sabemos que la Torá es cíclica, entonces nos habla más adelante de lo que pasó antes. Y dice, cuando había vuelto de Padán Aram y lo bendijo, y le dijo, tu nombre es Jacob, y no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Hermanos, si alguno de los que están mirando este video cree que Yeshua no es Dios, está en un error. Está en un error garrafal. La palabra de Dios está minada de versículos que hablan que Yeshua es Elohim, que Jesús es Dios. Llena de versículos. Y uno de los versículos, que no recuerdo ahora dónde está en los evangelios, dice, Yeshua les dijo, que si no reconocen que yo he venido en carne y que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Es gravísimo, hermano, no reconocer que Yeshua es Elohim. Y tanto así que tenemos un libro hablando de esto, y si las personas que están mirando este video lo quieren, se lo podemos enviar por correo, y vamos a estar haciendo una serie de videos en YouTube que nos va a llevar tal vez 10, 15 capítulos, pero para que quede claro que no le quede ninguna duda que nuestro Salvador, el Salvador de nuestras vidas, el que murió por nuestros pecados, fue Dios mismo que descendió de los cielos. ¿Por qué? Porque no puede ser que un hombre muera por nuestros pecados, porque entonces cualquier hombre moriría y sería suficiente. O no puede ser que un ángel o que un profeta especial, sino que Dios mismo tuvo que venir a consumar la salvación para la humanidad. Amén, hermanos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes, que, que pidamos al Padre poner en práctica lo que vimos, cambiar nuestras vidas, y que el Dios mismo hecho carne, si es necesario, cambie hasta nuestros nombres. Amén. Que Yahweh los bendiga y los guarde y haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Shalom.